En esta sesión del curso de Espacio, Forma y Medida trabajaremos acerca de los materiales didácticos. Mi nombre es Pablo Cruz Bernal y vamos a trabajar esto el día de hoy. Eh, Recursos y materiales didácticos. Es muy frecuente cuando uno acude a alguna plática o a una clase o un taller sobre matemáticas y los profesores con los que estamos trabajando saben que somos matemáticos y más matemáticos educativos. Generalmente lo primero que nos preguntan es qué materiales puedo usar para enseñar un determinado contenido matemático. Esto es un error muy grande, ¿no? En los últimos años se ha pensado que el material es lo más importante o el recurso es lo más importante, sobre todo en los dos últimos años en los cuales hemos estado en pandemia, en el cual se piensa que el recurso didáctico nos puede aliviar y nos puede salvar de muchos problemas que estamos teniendo en el aula. Vamos a tratar de encontrar de dar una breve explicación acerca de lo que son los recursos y lo que son los materiales didácticos y las utilidades que pueden tener y también mostrarles algunos de los materiales que podemos nosotros tener para la enseñanza y aprendizaje del espacio y forma. Yo lo hago para nivel preescolar, pero puede ser para otros niveles también. Primeramente, conocer. Hay una diferencia, aunque algunos lo trabajan en forma como si fueran lo mismo, ¿no? Hay una diferencia entre material didáctico y también entre los recursos didácticos. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Un recurso didáctico es cualquier material o medio que podamos utilizar para trabajar algún contenido, pero que no ha sido específicamente diseñado para ello. Lo utilizamos muy frecuentemente. Un ejemplo muy rápido viene a ser una laptop, una computadora o un celular o una tablet, los cuales no han sido diseñados para esto, pero los utilizamos nosotros para poder trabajarlo. En la parte de software también vamos a encontrar nosotros muchos. El que hemos utilizado en los dos últimos años como plataformas, Zoom y Meet, que han sido los más, también el de Microsoft, el Teams, son materiales, son plataformas que las estamos utilizando en la parte educativa, pero que no fueron diseñadas para esto. Es por eso que encontramos muchos problemas cuando trabajamos nosotros esto en educación, este recurso. Mientras que el material didáctico ya está diseñado y producido para apoyar en la enseñanza y el aprendizaje. Vamos a ver más adelante, dos ejemplos de ellos vienen a ser el geoplano, el cual es muy útil, y también las regletas Cuisinart, las cuales han sido y son muy útiles. Montessori ha elaborado una gran cantidad de material que está ya es profeso o destinado para poder trabajar diversos contenidos en los diferentes niveles y ya está diseñado para eso, no hay ningún problema. Así que los recursos didácticos son conjuntos de elementos que nos van a facilitar la realización de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuyen a lograr en los estudiantes el dominio de un contenido determinado y por lo tanto el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, así como la formación de actitudes y valores. Esta es una definición muy breve acerca de lo que son los recursos didácticos. ¿Cuál es la importancia? La importancia de los recursos didácticos es que juegan un papel muy importante en la parte de las innovaciones educativas. Pero siempre recordar, los recursos son intermedios curriculares. Si queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores, los recursos van a constituir un importante campo de actuación. Sí, o sea, cuando yo utilizo un recurso, como viene a ser un proyector, el ponerles en la televisión una película a los niños, esos son intermedios curriculares, no es que vayan a hacer ellos la acción del profesor, sino que nos ayudan para poder trabajar un determinado contenido. Y así que vamos a encontrar nosotros actualmente ya tipos de recursos didácticos de muy diversa especie. Algunos que se están trabajando ya actualmente y empiezan a producirse en mayor cantidad vienen a ser los materiales auditivos, en los cuales la voz, la grabación es algo importante. Hace años eran las cintas, después fueron los discos, actualmente vienen a ser algo que llamamos nosotros podcasts y que podemos nosotros elaborar con
cualquier celular que tiene ahí notas de voz, cualquier computadora que tiene también algún mecanismo para poder capturar la voz, o podemos nosotros irnos a la parte ya mucho más complicada, profesional también, en el cual ya hay diversas estaciones o diversos portales que contienen infinidad de recursos auditivos. Tenemos también los materiales de imágenes fijas y también tenemos nosotros una cantidad enorme. Abrimos cualquier navegador y en ese navegador hay una parte que va a decir imágenes y vamos a encontrar nosotros miles de imágenes, las cuales podemos utilizar nosotros. Anteriormente se utilizaban proyectores de diapositivas y las fotografías se mandaban a colocarlas como diapositivas y ya lo teníamos. También se utilizaban mucho las transparencias, las pantallas y los retroproyectores, a pesar de que en la actualidad lo tratamos de utilizar en una forma distinta. Generalmente vienen a ser fotografías o cosas fijas, las cuales no tienen movimiento. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros? Los materiales gráficos, inclusive los carteles, el pizarrón, el rotafolio que todavía se utiliza. Algunos todavía utilizan los acetatos como materiales gráficos, también es un tipo de recursos didácticos. No fueron creados para eso, pero ayudan. También los libros, hay miles de libros, los cuales no han sido creados para una determinada asignatura, por ejemplo para el lenguaje, y sin embargo los tenemos nosotros y los utilizamos. Y hay materiales mixtos, películas, videos, webinars y materiales tridimensionales, en fin. Y sobre todo una de las cosas importantes que tendríamos nosotros que señalar, ¿no?, en todo eso de que estén estos tipos de recursos didácticos ya como ejemplos, necesariamente tendríamos que recurrir a ellos porque nos ayudan bastante. Por ejemplo, el uso de las hojas cuadriculadas, de puntos, carteles. Las hojas cuadriculadas y las hojas de puntos ayudan mucho para que el niño pueda ir trazando, pues sobre todo figuras geométricas o alguna otra cosa que nosotros queramos. Las láminas, hojas, cartulinas, cartoncillos, cajas, cartón, cilindros de papel, los rompecabezas, palillos, etcétera, pelotas, cubos, vasos, lápices de color, marcadores, crayolas, materiales reciclables. Todo eso son algunos tipos de recursos didácticos. Aquí tengo un ejemplo, ¿no?, de las hojas de papel punteado. Las podemos nosotros encontrar en cualquier... no las venden, pero yo las puedo imprimir a partir de alguna búsqueda en internet y le pongo papel punteado y me van a aparecer ahí ejemplos de estos de papel punteado. Yo puedo hacer aquí, pedirle a los niños que elaboren figuras geométricas, y esto es muy fácil porque tienen los puntos para poder seguir, igual que el papel cuadriculado o con cuadrados de papel que les sirven para crear y para poder tener aproximaciones al conocimiento del área. Otros tipos que tenemos nosotros en relación a esto vienen a ser los materiales tecnológicos, que va a estar todos los programas informáticos, software, todos los hardware, incluyendo los pizarrones o pizarras digitales. Y ahí entrarían también todas las plataformas que en los últimos 2 años hemos ido nosotros utilizando, como son Zoom, Meet, Microsoft Teams, Facebook Live, WhatsApp, Telegram, YouTube, y todas esas herramientas que vienen en los paquetes ofimáticos, como los de Office, todas esas aplicaciones que tienen los teléfonos celulares o las tablets, las unidades de discos, etcétera. Todo esto son materiales tecnológicos. Y sobre todo juegan aquí, les decía, un papel muy importante, ¿no? Todo esto, mire, todo lo que tenemos aquí han sido creados para poder trabajarse en diversos escenarios. Actualmente todos los estamos utilizando muchos los utilizamos para la parte educativa. Por ejemplo, las computadoras, las tablets, los teléfonos, las laptops, los programas informáticos, los editores de fotografías, editores de video, de audio, de grabación, de transmisión también a diversas plataformas como son Zoom, Meet, StreamYard, OBS, Facebook Live, Teams.
Y algunos otros que son la cámara fotográfica, la cámara de video, el micrófono, las bocinas, auxiliares, tripié, lámparas, etcétera. Todos estos son recursos que estamos utilizando nosotros actualmente y que nos ayudan para poder trabajar, pero son recursos, no son que hayan sido diseñados para eso. Y las diferentes plataformas, como ya las tenía ahí, Facebook, WhatsApp, Google Meet, Telegram, los Drive, Canva, Khan, Classroom, YouTube, Dailymotion, etcétera, ¿no? Todos estos son plataformas que nos ayudan, plataformas y aplicaciones que nos ayudan en el trabajo docente. Son recursos, no fueron diseñados para ello, nosotros los aplicamos para eso. A diferencia de los recursos, los materiales didácticos han sido diseñados, como dice aquí, diseñados y elaborados con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los que empleamos nosotros para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros alumnos, y podemos encontrar diversas cosas que ya han sido elaboradas para ello. Algunos hablan de que son medios, otros dicen que son medios auxiliares, algunos dicen que son recursos didácticos como los anteriores, algunos otros solamente se refieren a la parte audiovisual, y algunos, como Jimeno, dicen que son materiales simplemente, y los agrupan a todos, ¿no? Recomendaciones tanto para los recursos como para los materiales, que sean aprovechados en los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del país. Los recursos que hay en los diferentes lugares. Recuerdo que en los primeros talleres que trabajé, las maestras me decían, ok, tu material está muy bonito, pero yo trabajo en una comunidad rural, donde no tienen los chicos dinero para poder comprar eso que tú nos presentas. Así que ya en los siguientes talleres tuve yo que buscar materiales que fueran económicos, que fueran baratos y que fueran de parte de la región. Que el material elaborado con recursos del medio posibilite que el niño o la niña realice una serie de combinaciones que le divierte y favorezca su desarrollo físico, cognitivo y afectivo, que responda también a las tareas concretas del proceso educativo, o algo muy importante, que corresponda con la edad del niño, ajustándose a su nivel de desarrollo evolutivo. Eso es algo importante, ¿no?, que tendríamos que tomar en cuenta. En ocasiones, yo lo he vivido, hay niños que con 5 años o 4 años, o a veces hasta de 3 años, realizan o usan materiales que están mucho más allá de su edad, y sin embargo lo trabajan y trabajan de manera efectiva. Esto tenemos nosotros que estar experimentándolo para saber cuál es el que se va a ajustar. Que reflejen claramente propiedades y cualidades. Por ejemplo, los colores es como un atributo, es algo importante. Que las formas sean agradables. Otra cosa importante, y muchos de estos productos así han sido creados, que sean resistentes para garantizar su durabilidad. También que sea cómodo de transportar y guardar. Nosotros cuando trabajamos ya como profesores tenemos que tener un cierto stock de material, y ese material que podamos nosotros trasladarlo fácilmente. Que no ofrezca peligro, sobre todo, ¿no? Contar con un repertorio, por ejemplo, las navajas, ¿no? Las navajas es muy peligroso, o las agujas es muy peligroso para el niño manejarlas, ¿no? Entonces, esas las tendríamos que descartar, tanto como recursos como materiales. Y contar con un repertorio variado y selecto de juegos, juguetes y materiales. Hay mucho material, solamente necesitamos nosotros esforzarnos un poco en escuchar qué han hecho otros compañeros y compartir ese material también nosotros con ellos, a fin de poder aumentar la cantidad de material. Que se posibilite su uso tanto en actividades individuales como grupales, y sobre todo lo que ya les decía anteriormente, que no represente gastos onerosos. ¿Qué tendría que considerar entonces para el correcto aprovechamiento del material didáctico? La participación, que todos puedan participar. Que el desarrollo de las actividades, pues ya lo decíamos anteriormente, sean un disfrute para los niños, y que tengan una cierta libertad para poder trabajar. Tipos pueden ser, los tipos de materiales pueden ser para actividades muy tranquilas, para actividades dinámicas y actividades de moderada intensidad. El lugar también no es importante. Yo del material lo puedo utilizar
tanto en un aula como fuera del aula. Si yo quiero, por ejemplo, elaborar un rompecabezas gigante, el aula no va a ser suficiente. Yo tendría que hacerlo fuera del aula, porque en el aula no cabría el poder trabajar esto. Si yo quiero hacer una feria escolar con diferentes materiales, tendría que hacerlo fuera del aula, porque dentro del aula no podría yo tener capacidad, o no tendría el aula capacidad para poder desarrollar de manera efectiva la actividad utilizando esos materiales. El tiempo, las actividades con relación al material tienen que estar sujetas a un determinado tiempo. Hay actividades que a los chicos les agrada por el material que se utiliza y quieren seguir jugando. Nosotros tenemos necesariamente que saber de que hay un tiempo y ellos tienen que aprender a respetar los tiempos. La organización del grupo también, generalmente los materiales que se utilizan pueden ser para el trabajo individual, para el trabajo en equipos y también para el trabajo grupal. Algunas observaciones al respecto es de pedir, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con material nuevo, como son los tangram, los rompecabezas, los geoplanos, primero que el niño pueda explorar ese material de forma individual y hacer algunas tareas en forma individual y posteriormente pasar ya a lo grupal. Si nosotros pasamos a la parte de equipo o a la parte grupal con respecto a materiales, generalmente se van a estar, puede causarnos conflicto, como es material nuevo, algunos solamente van a querer aprovecharse de ello. Lo otro que ya les decía, las etapas, tener mucho cuidado del material en relación a las etapas, los contextos, es importante, ¿no? Los elementos del entorno, sobre todo porque cada entorno tiene algo diferente, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cuando yo trabajo con un determinado material, porque puede herir la susceptibilidad de la comunidad. Respecto también a los materiales didácticos, vamos a tener nosotros una clasificación. Así como lo vimos con los recursos didácticos, también los materiales didácticos pueden ser textuales, cuando son visuales pueden ser textuales, imagen fija, imagen en movimiento. Cuando son textuales, toda esa cantidad de libros que tenemos que forman parte de la obligatoriedad en educación básica en nuestro país, libros de cuentos, de apuntes, tareas, ficheros, folletos, libros electrónicos. También dentro de los visuales pueden ser imágenes como fijas, como son fotografías, dibujos, pinturas, que nos ayudan mucho para poder nosotros desarrollar los contenidos, sobre todo en la parte de espacio y de geometría. Imágenes en movimiento, las animaciones, videos o cortometrajes, películas sin sonido. Dentro de los auditivos, igual que en el anterior, nosotros vamos a tener sonidos, donde podemos tener nosotros los podcasts, los audios digitales, audiolibros. Yo conozco mucha gente, se los decía, de que han leído en los últimos años muchos, bueno, no han leído, sino que han escuchado muchos libros, programas de radio que son profeso también para la parte del tratamiento de algún tema. Y los videos, películas, programas de televisión y enciclopedias que forman parte de los tipos audiovisuales. El libro de texto, pues como lo mencionaba anteriormente, es un recurso, es un recurso didáctico de mucho uso, es el más común en la enseñanza de cualquier tema. Es importante, sobre todo, tener un buen criterio para elegir los que se han de recomendar a los alumnos. Como profesores tenemos la obligación de poder revisar los textos y que sean los adecuados tanto por la edad como por los contenidos que queremos nosotros abordar dentro del curso. Hay que revisarlos muy bien porque muchos de ellos tienen errores. Todo libro va a tener error, aunque algunos decían hace años de que los libros no tenían errores. Sí, los libros tienen muchos errores. Transmite de alguna forma el conocimiento matemático. El alumno lo usa como referencia cuando tiene que resolver un problema o recordar una definición o propiedad. Es un aliado del profesor, es un aliado de los padres de familia, pero no suple al profesor en relación a el trabajo que se está desarrollando con respecto al contenido. Me ha tocado observar que muchos profesores entregan el libro
y piensan de que el libro le va a ser un complemento o un auxiliar de ellos que les va, o más bien que los va a suplir en cierta manera como si fueran un profesor que le está apoyando para poder abordar determinados contenidos. No es así, el libro es un auxiliar. Y aquí tenemos algunos de los recursos que vamos a tener nosotros con relación al trabajo que desarrollamos. Las láminas o imágenes con formas geométricas como las que están señaladas ahí. Figuras geométricas de diversos tipos a fin de que los chicos puedan ellos trabajar diversas actividades. Esto lo trabajamos nosotros cuando abordamos los trabajos realizados por el matrimonio Van Gil. Ya les decía también el papel punteado, los cuadrados de papel, figuras geométricas, papel cuadriculado. Con respecto a las figuras geométricas, tener una enorme cantidad de figuras geométricas de diferentes tipos, de colores, de foamies, en fin, que permitan que los chicos puedan construir figuras, ¿sí? Utilizándolas. Ellos tienen necesariamente que ser partícipes y poder hacer cosas como estas que están señaladas. Nosotros proponemos los modelos y el chico es el que va a tener que interpretar de qué manera puede él realizar esto. Las cajas, las cajas de diferentes tipos, formas que también nos ayudan para poder trabajar la parte de cuerpos geométricos. Los rompecabezas, que son muy útiles para poder desarrollar la parte del espacio. Tenemos nosotros aquí, pero también pueden ser rompecabezas que tengan una serie de... También pueden ser rompecabezas elaborados para poder construir figuras geométricas. Los laberintos también es de muchísima utilidad, tener una gran variedad de laberintos que sean útiles de acuerdo a la edad y de acuerdo a las habilidades, los conocimientos que vayan teniendo los chicos. Nosotros utilizamos mucho el twister, lo construimos para poder trabajar con los chicos. Aquí tengo dos ejemplos, pero lo hemos construido en todo un salón de clases para que todos los chicos trabajan la parte espacial y trabajan también la parte de reconocimiento de las formas, además de también los atributos, cuerpos geométricos variados que pueden ser ya comprados o adquiridos, o pueden ser también cuerpos geométricos elaborados por los profesores y por los estudiantes, algunos de ellos, y por los padres de familia. Hemos en los últimos años también empezado a trabajar nosotros con los mosaicos y teselaciones, que los niños desde pequeños pueden empezar a trabajarlo, aunque esto propiamente mucho de ellos lo trabajan en la secundaria y a finales de la primaria. También en preescolar pueden iniciarse al trabajo con los mosaicos y con las teselaciones. Hay muchos modelos que podemos nosotros ir construyendo. Lo que interesa es de que el niño pueda ir visualizando los movimientos que pueden tener las figuras para poderlas colocar. Pueden ser recortes o pueden ser calcados o copiados en una hoja y después dibujados como los que se presentan. Las regletas Cuisinart es otro elemento. Este material fue creado, es profeso ya para poderse trabajar la parte de número, pero también trabajamos nosotros las cuestiones de área. En tercer año de preescolar el niño puede trabajar ya los recubrimientos del espacio que es relacionado con el área y muy fácilmente pueden hacerlo. Aquí lo tenemos nosotros, las regletas Cuisinart. También otras cosas que hemos ido añadiendo en los últimos años viene a ser el trabajo con el origami o papiroflexia, tanto de construcción de de cuerpos geométricos como de figuras de diferentes tipos, donde se recalca mucho la parte del trabajo de los dobleces, qué figuras nos dan, las simetrías, los ángulos, en fin. Y otro que fue construido también es profeso para el tratamiento de la geometría, el geoplano. Los puede haber como el que tenemos aquí. Lo más común es que es el cuadrado y el circular.
Pueden ser comprados o como el que tenemos en la primera, que es elaborado, son de 20 por 20 me parece. No, perdón, 15 por 15, son 225 clavos. Y construir dándoles modelos a ellos, ir realizando la construcción de la figura en el geoplano. Esto ayuda mucho a evitar con los chicos trabajar simplemente las hojas de papel. Esas son ligas que se colocan y a partir de ello van haciendo, se les proporcionan ligas y a partir de ellos van trabajando esta construcción de figuras. El otro, aunque no fue creado para poderse trabajar, son los tangrams. El tangram también son 2, 4, 5, 6, 7 piezas. Con esas 7 piezas se pueden construir una gran cantidad de formas y de figuras. Entonces también hay una posibilidad, los hay electrónicos. También eso se me pasaba, ¿no? En la parte del geoplano, en la parte de las construcciones a partir de mosaicos, hay muchos programas informáticos que les pueden ayudar. El otro viene a ser los pentóminos, que es un juego que traían mucho los celulares anteriormente, y que son 5 cuadritos, y los cuadritos con estas disposiciones que tienen, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, se pueden ir construyendo, rellenando una serie de espacios, y es una habilidad muy, van creando una habilidad espacial muy interesante los chiquillos. Y otros que no están ahí dentro de esto, pero que los hemos nosotros utilizado para trabajar la cuestión de espacio, desde niños hasta maestras. Aquí tenemos a maestras de preescolar, vienen a hacer los listones o resortes para formar figuras. Alguien, en este caso una maestra, da la indicación de qué figura formar, se agrupan los estudiantes, en este caso las maestras, y forman la figura que se les está señalando. Es una actividad muy interesante porque además de que tienen que moverse, tienen que ellos que ponerse de acuerdo y poder visualizar la figura y trasladarla hacia lo que se les está pidiendo que tienen que realizar. Como les decía, también hay muchos programas informáticos que nosotros podemos tener para poder trabajar el aspecto de espacio y de forma o geometría. Entre ellos uno que no hemos trabajado todavía en preescolar, pero que en algunos lados ya lo están realizando, es el GeoGebra. Entonces aquí tenemos nosotros el GeoGebra y hay algunas actividades que se pueden realizar. Propiamente se puede trabajar ya mucho más, con mayor claridad con los chicos de primaria y de secundaria, pero aquí tenemos una muestra de algunas cosas que se pueden ir haciendo. Bien, ese es el tema entonces de espacio, forma y medida con relación a materiales. Espero de que puedan ustedes poner en práctica alguna de las recomendaciones que se tienen. Recordar, el material es un auxiliar y no es el que hace todo. No hay material llamativo. Lo que va a ser llamativo viene a ser el diseño de la actividad que nosotros realicemos. Ese es el tema. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. Espero de que les agrade y puedan ustedes divertirse al realizar estas actividades.